precisamente, hablando de la fe y la era digital, dejaba Diana una pregunta interesante. Los códigos de las redes sociales están ahí para que el algoritmo envíe más ese contenido. Tienes que ceñirte a esos códigos. ¿Cómo la religión lo puede hacer para que ese mensaje llegue a más personas? Porque la idea es que llegue a más gente, ¿o no? Yo quisiera responderlo como mercadólogo. Eso. Yo soy dueño Exacto. de una agencia de marketing, entiendo perfectamente de lo que estamos hablando, de un clickbait, de cualquier elemento para ser efectivo y eficiente en redes sociales. Básicamente, la respuesta corta a Diana es sí. O sea, no solo la religión, cualquier elemento que usted quiera comunicar efectivamente, usted tiene que ceñirse al medio. Ahora, la pregunta sobre eso es, ¿va una cápsula a sustituir la pedagogía que debe estar detrás del contexto de lo que usted está haciendo? No, definitivamente no. Y yo pienso que el reto, cuando hablamos de retos, está ahí. Yo no puedo pretender ser efectivo o eficiente en un contenido digital si yo voy a durar 5 minutos hablando cuando yo tengo los primeros 3 a 5 segundos en digital para crear y generar un impacto, para que la gente, o sea, el engagement que tiene múltiples factores, pero al final del día tú dices, bueno, que la gente me continúe viendo y cómo no paso por desapercibido. Entonces sí, es muy interesante que nosotros tenemos que entender eso y hay mucha gente que le funciona. La pregunta es cuál es el fondo. Hablábamos de show, siempre pensemos que un show es algo que está lleno de luces, pero que no tiene fondo, que no tiene esencia. Entonces, en este caso, yo creo que lo que debemos preguntarnos todos los que participamos de un contenido es de qué andamos buscando, de qué estamos persiguiendo en ese sentido. Porque la iglesia, desde mi óptica, nosotros vamos a tener que comunicar un mensaje en algún punto que no es atractivo. O sea, el Evangelio no alegra solamente, el Evangelio ofende, el Evangelio viene a decirnos, mira, tú sabes qué, pero puede ser entretenido. pero Ricky ve a la gente como Alcatel y pero yo Samsung. lo pregunto, Eso es pero divertido. yo lo pregunto porque cuando alguien va a misa, escucha un sermón de media hora, de 40 minutos, y el sacerdote o el pastor tiene todo ese tiempo para elaborar su mensaje, pero a través de las redes, el más efectivo es el que pueda dar un mensaje de 1 minuto. Sí. Se puede profundizar en la fe en 1 minuto. Sí. Hay algo sobre eso, lo breve no deja de ser profundo. Es decir, lo breve no deja de ser profundo, ciñéndome al contexto de la pregunta. Por ejemplo, Abel, este término hebreo, Hebel, significa que es efímero, pero Abel en el Génesis tuvo una profunda relación con Dios, de tal manera que le agradó lo que presentó, aunque su vida duró poco, por la situación que ya nosotros sabemos. Entonces, algo en las redes sociales puede ser profundo, aunque sea breve, en este caso. Si la persona está bien focalizada, puede invitar con un mensaje breve. No obstante, el mensaje puede ser rechazado, el mensaje puede ser no visto, puede ser que no llame la atención, pero yo no puedo desvirtuar la calidad del mensaje por llamar la atención. Yo no puedo desvirtuar el contenido de la fe para que me sigan. Entonces, para que sea agradable a para los que oídos. sea agradable a los oídos. Ya se mencionaba Exacto. el pastor que nuestro mensaje muchas veces tiene denuncia, y como tiene denuncia, a veces no va a ser agradable. Entonces, creo también que nuestra invitación a través de las redes sociales, además de dejar un mensaje, es para que las personas se puedan congregar. Nuestra fe cristiana tiene un elemento vital de congregación que no se logra por las redes sociales. Es decir, hay un contacto, hay ese encuentro que provoca la fe, que lo causó Jesús con miradas, que lo causó Jesús también con palabras, que aunque uno quiera lograrlo por las redes sociales, es una invitación que te invita a ir a una iglesia en específico. Yo sé que hay gente, y defiendo esa parte, que está enferma, no puede salir de la casa y su único alimento espiritual sería el que ven por las redes. Antes era por la televisión. Exacto. De hecho, hay mucha gente que las misas todavía las siguen por pone televisión. en la televisión la misa. Ahora en las redes esto llega a más gente joven. Y la pregunta era, ¿está yendo más gente joven a las iglesias ahora porque los contenidos están llegando a ellos? Pero tú querías decir algo con relación Sí, con respecto a adaptarse, recuerdo en pandemia, muchos pastores estaban cerrados
obligados antes de pandemia a lo virtual, ¿verdad? Y no se podía invertir, eso no es, para evitar sustituir, ¿verdad? Lo que hemos hablado, la iglesia por el internet. Pero en pandemia, cuando nos cerraron, ¿verdad? Los templos y todo, ¿verdad? Todo el mundo, pues empezaron los nietos de los pastores, los hijos, ¿verdad? A enseñarles a usar Zoom y a usar la camarita, y eso ayudó mucho, porque obviamente no había otra opción, y hizo que esa generación de jóvenes que sí estaban ahí hace mucho, no a favor de la religión, pero sí estaban ahí en su entretenimiento, se sumaran a ayudar a la iglesia a adaptarse. Y adaptarse ayudó mucho y ayuda muchísimo. Hay muchos mensajes que uno vuelve y lo escucha después del domingo, porque la gente tiene miedo a que se sustituya, pero muchas veces se complementa. Hoy tenemos la Biblia aquí en el teléfono y en audiolibro, en muchísimas versiones. Entonces, ayuda muchísimo, como todo, tiene sus retos, pero también se ha complementado y ha sido de bendición. Y con respecto a los jóvenes, jóvenes. O sea, mi pregunta inicial, ¿ha llevado a más gente joven? Porque una de las cosas que preocupaba, sobre todo en la Iglesia Católica, es que la población de creyentes estaba envejeciendo en el mundo entero, está pasando en el mundo entero, quizás no tanto en los países latinoamericanos, pero sí en el resto del mundo, y esto nosotros vamos a seguir también esa corriente. ¿Está ayudando la digitalización o por lo menos la transmisión de la fe a través del internet a llevar a la gente joven a la iglesia? La data yo creo que es un buen recurso. Como escuché en el informe algo acerca de la data, miren, desde el 2008 a la fecha hay una aplicación que se llama YouVersion, que la mayoría de gente la tiene, que es la Biblia en el teléfono. Desde el 2008 a la fecha se han descargado cerca de 590 millones de esa aplicación. Para jóvenes, en el año 2023, la firma encuestadora Barna hizo un levantamiento en los Estados Unidos, tomémoslo como marco de referencia, el 83% de la gente joven decía consumir contenido digital. Si nos vamos a TikTok, tú tienes hoy un canal en TikTok que se llama Christian Talk, así mismo, no Talk, sino TOK. Ajá. Christian Talk tiene hoy más de 40.000 millones de vistas, o sea, de jóvenes consumiendo contenido cristiano. Tú te vas a Bible Project, que es un canal famosísimo en YouTube, tiene cerca de 400 millones de visitas. Entonces, cuando tú haces una triangulación de la data, no hay trazabilidad. Yo no te puedo decir, sí, si A más B, C, entonces B más A, no. Pero hoy tú tienes una población que mantiene un interés y sí hay una clara presencia de gente joven interesándose por la fe en un mundo donde trivializa y reta cada día más los principios de fe. Entonces, pero la pregunta es, ¿se quedan ahí o llegan también a los cultos, llegan a los templos? Porque la idea es esa, para poder profundizar. Esa es para poder profundizar en la fe, hay que congregarse. Yo sé que llegan y lo hemos visto, ayuda muchísimo porque a veces el joven tiene muchos prejuicios con la iglesia es de viejo, la iglesia es aburrida, y cuando pasando las redes ven, ¿verdad?, un pastor o predicador que no es muy aburrido o no es viejo, yo soy aburrido, aunque hay viejos y hay aburridos, pero hay de todo, ¿verdad? Ven la alabanza, ven ese cambio positivo que han tenido muchas iglesias en la estética. Hay jóvenes que se han motivado. Y también a través de las redes, cuando ese testimonio impactó, ellos saben el vacío y han ido. Si se quedan, bueno, eso es una interesante pregunta, pero sí ha sido un instrumento para llegar. Ahora que menciona ese cambio de la estética y todo, me voy a referir a estas dos religiones porque son ustedes los que están acá, ¿verdad? ¿Cómo es el abordaje de las redes sociales desde la Iglesia Católica y desde la Evangélica? Y lo pregunto en el sentido de las redes sociales porque buscando no vemos quizás una actividad tan activa de la Iglesia Católica. Valga la redundancia. De los sacerdotes. Pero es verdad. Sí, una actividad tan activa. Tú Una no lo presencia notas, tan activa. una presencia, o no notas que hay tanto contenido actualizado, los sacerdotes que están en la parroquia, de que haciendo contenido Como que constantemente. están un chin más rezagados. Sí, ¿cuál es la línea de trabajo? Yo sé que hay una pastoral digital para que nos expliquen qué consiste. ¿Y cuál es la línea de trabajo? Porque me parece que como es individual, como que cada quien le da para allá y se siente mucho más esa presencia que la presencia de, y lo digo yo que googleo bastante de ambas cosas, de los líderes religiosos católicos, los predicadores católicos, los sacerdotes. ¿En qué se basa lo que ustedes hacen? ¿En la cuál es
vamos a decir, el punto de partida, los lineamientos que tienen para la evangelización a través de las redes sociales. Ok. La Iglesia Católica recientemente ha creado lo que es la Pastoral Digital, que básicamente es para acompañar, animar, motivar, incentivar a que las personas tengan la presencia, tanto sacerdotes, diócesis y las pastorales, las comisiones, a que tengan la presencia digital. Nosotros le damos las herramientas para que ellos puedan entrar en las redes sociales, le enseñamos la técnica, como también le formamos en la parte de la doctrina si no la tienen. Entonces, en este caso, la iglesia siempre... Perdón, no ha sido perdón. En la parte de la doctrina, una cosa es los instrumentos, la técnica de cómo manejar un pero la Instagram, doctrina- cómo manejar un Facebook, pero también nosotros, en Doctrina Social de la Iglesia, también nosotros le ayudamos a aquellos que quieren estar presentes en las redes sociales, porque también el querer ser evangelizador digital, podemos desinformar por querer formar y no conocer. O sea que para cualquiera, esto no es solamente para sacerdotes o predicadores, sino para Estamos la abiertos a la pastoral comunidad. trabaja para cualquier persona Sí. que quiera entrar a las redes sociales a transmitir la fe católica. Nosotros, claro, obviamente trabajamos con la Iglesia Católica, pero si hay hermanos que quieren también entrar, pues nosotros también participamos. Y de hecho hemos tenido aquí a nivel nacional algunas campañas que han sido masivas en su momento, que nosotros hemos trabajado ecuménicamente en conjunto con Mis Hijos No Te Metas, Salvemos las Dos Vidas, trabajando nosotros en las estrategias en las que también tuve la oportunidad de poder ahí dirigir y formar los equipos, y hemos trabajado con los hermanos evangélicos también. Es decir, nosotros siempre estamos prestos a acompañar y ayudar. Entonces, en cuanto a lo que hablas, la iglesia nunca ha sido reactiva. Siempre se han tomado su tiempo, siempre ha querido esperar y estudiar los documentos, Sí. y recientemente tenemos el documento más cercano así, propio de redes sociales. Fue una reflexión que sacó el Paolo Ruffini, el prefecto de la comunicación del dicasterio, Sí. en mayo del 2023, donde da como unas pautas sobre cómo manejar lo de las redes, qué vamos a hacer, porque siempre hay un temor. Existe el de, ¿está bien que yo lo haga? ¿Cómo voy a manejar el tema de ¿Cómo si no me verme vuelvo frío? viral? ¿Cómo yo hago entonces soy un influencer? ¿Voy a alejarme de mi fe? Entonces, como que más o menos la iglesia siempre se ha quedado en lo de la transmisión de las celebraciones, que es a lo que se le ha estado dando importancia mientras se van preparando. Pero por eso se sienten rezagados. Ahí. frente a- Sí, y la tecnología no para, señores, y yo quiero ir un pasito más adelante, pero un pasito que está ahí mismo, señores, a la vuelta de la esquina, la inteligencia artificial. Estamos, yo creo que como a 15 segundos de que alguien se invente un canal de YouTube poniendo a Jesucristo a predicar. Porque iba a aparecer, Oh, sí. y va a Si no aparecer está hecho. real, si no es que existe ya, y va a aparecer una persona de carne y hueso real, con el agravante de que va a decir lo que quiera el que está creando ese canal de YouTube que diga, o ese creador de contenidos que diga. ¿Cómo ven ustedes el uso de la inteligencia artificial en sus religiones? Bien, antes de que pasemos para ver la otra visión, creo que hay muchos sacerdotes que están trabajando contenido, muchos sacerdotes aquí en el país que están trabajando diversos contenidos. Ahora, como está dentro de la Eucaristía, como está dentro de una ceremonia solemne, muchas veces no tienden a viralizarse. Entonces la presencia es real, la presencia es real. Laicos han entrado con unos trabajos maravillosos. Está Jay Vanessa, que tiene su página Católicos Digital, Tayana, que tiene Creciendo en la Fe, y tienen seguidores que uno dice, Dios mío, pero están haciendo un trabajo. ¿Cuántos seguidores, por curiosidad? 265,000, creo, orgánicos. Orgánicos, Sí. totalmente. Exacto. Y están haciendo unas imágenes, incluso hay catequistas que han elaborado la catequesis y la han colocado en imágenes, en videos y en todo eso. A nivel de inteligencia artificial, ya para irme un poquito hacia allá, está Magisterium. Magisterium es un tipo de inteligencia artificial muy parecido a ChatGPT, que tiene todos los documentos de la iglesia y donde la persona puede colocar sobre cualquier aspecto y le va a dar todo también tienen los
los escritos de los padres de la iglesia y usted coloca cualquier reflexión sobre cualquier temática y le va a decir lo que se ha reflexionado, tanto a nivel bíblico como a nivel de padres de la iglesia y a nivel de documentos. ¿Quién fundó? Me gustaría preguntarle a esa inteligencia qué piensa de Lutero, de Zwingli, de Calvino. Se le puede- a ver qué respondería. se le puede A ver qué preguntar. respondería si no está condicionado. No, al final le lo preguntamos, yo no le preguntamos, pero al final de acá se lo Ese preguntamos. tipo de cosas hay que promoverlas. Claro que Ustedes sí. no la promueven con la suficiente presencia en redes sociales para que la gente sepa que tiene el chat GPT, todo el mundo lo conoce, pero hay Sí. muchísima gente que quisiera también tener respuestas, información, auscultar la Biblia a través de una inteligencia artificial. Justamente, De un chat de inteligencia artificial. Justamente, María Cela, pues recientemente aquí en República Dominicana, hace básicamente 2 años, que empezamos con la pastoral digital, pero todavía no era algo a nivel mundial que pudiéramos ver a nivel de Vaticano. Ya justamente ahora, en el pasado mes de febrero, se realizó el primer encuentro de responsables de pastoral digital de Latinoamérica y el Caribe, ya organizado por el Dicasterio de Comunicación Vaticano, el CELAM, ahí donde estuve también representando al país, y ahí empezamos ya a ver la pastoral digital como una realidad, al igual que la pastoral juvenil, que la pastoral familiar, porque antes era solamente una idea a los que nos llevó la pandemia, que bien es cierto que la pandemia nos hizo despertar a todos. También nosotros tenemos el caso de sacerdotes que en un momento no creían del tema de la virtualidad, pero la pandemia nosotros decimos lo que somos digitales, tuvimos esa parte buena, que ahí todo el mundo tuvo que ponerse a aprender y ahí vimos las misas de cabeza, muchísimas cosas porque nadie sabía y nosotros enseñándole, y eso hizo que la iglesia entonces entendiera esta nueva herramienta y el poder que tenía. Y sí es cierto que muchas personas, como decía el Padre Santos ahorita, muchas personas se acercaron a la iglesia, personas que nosotros no imaginábamos o la iglesia no iba a poder llegar, pues hoy en día llegamos a través de un medio digital. ¿Cómo se Habría- llama? Perdón, me interesa. Magisterium. Magisterium. Con M, ¿Y cuesta como chat GPT? ¿O hay una versión No, gratuita? hay una versión gratuita. Hay una versión gratuita. Quería mencionar de ese encuentro de evangelizadores digitales que se hizo el primero a nivel internacional, ya nosotros aquí en el país llevamos dos encuentros de evangelizadores digitales que realizamos esos encuentros con personas que incluso no son sacerdotes ni son religiosas y tienen una cuenta de evangelización y lo hacen de acuerdo a la Biblia y a todo A la los lineamientos, doctrina, a la doctrina católica. Ahí está la diferencia, por ejemplo, entre la iglesia católica y las iglesias protestantes. Ellos tienen una cabeza, tienen una doctrina, tienen unas normas, unas reglas, vamos a decirlo así. Una jerarquía. Unas jerarquías y además un camino trazado por el que seguir. En el caso de ustedes, de todas, son tantas y tantas denominaciones. Más de 30.000, desde el 1517 a la fecha. Imagínate. Calcula. Y pariendo cada día. Contándose. Es más difícil uno saber, y a mí me gustaría que entráramos en eso. Ahorita se esbozó cómo ver la diferencia entre alguien que está haciéndose de dinero a través de las redes sociales, utilizando a Dios, haciendo un espectáculo, que muchas veces empiezan en redes sociales y después montan una iglesia y se dan a conocer en toda América Latina, viajan muchísimo porque las redes son muy buenos, muy efectistas en las redes y cuáles realmente son los que están pastoreando a sus ovejas. Vamos a contestar eso cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.